Saludos a todos y bienvenidos una vez más al reporte semanal de Brújula de Mercados, de tu canal para actualizar pues tu operativa, tus estrategias, seguir el mercado, lo que te apetezca realmente, porque como en este canal tratamos de volcar información tanto de renta variable, de divisas, de materias primas y no solo eso, sino además dar una buena visión macro fundamental de cuál es el escenario económico, financiero a nivel mundial, pues creo que es una buena brújula para que mantengáis la cartera y el dinero en buenas perspectivas, ¿verdad? Y bueno, soy Gonzalo Cañete, volvemos a retransmitir desde Londres y este reporte semanal empieza con literatura de la buena, porque aparte de que hablemos luego de los gráficos, hablemos de estrategias, algunas cuantas, que las últimas semanas, por cierto, han ido geniales. Hemos visto cómo hemos alcanzado objetivos en diferentes mercados, hemos conseguido sacar buen rendimiento a diferentes mercados con las estrategias que íbamos publicando a través de Brújula de Mercados, pero es que esta semana además traigo varios artículos comentados y sacados de diferentes blogs que van a traer material interesante. Ya os digo, he tratado de hacer una estrategia semanal o un reporte de mercado semanal sencillo, sintetizado, resumido, pero ya os digo de antemano que lo que voy a comentar esta semana trae miga en el sentido de que, bueno, vamos a ir a las claves del mercado semanal, como cada semana, al índice de mercado, al índice de estrategia, y vamos a ver que, lo primero, el FMI, reporte de estabilidad financiera. Bueno, pues resulta que en el reporte de estabilidad financiera que publica el FMI, uno de los que publica el FMI, de hecho, el más reciente, al final de ese reporte financiero, plantea un escenario de desaceleración económica, un escenario de posibles riesgos de recesión global, que pasaba desapercibido, pasaba discreto porque estaba al final de ese reporte de estabilidad. Pero resulta que ese escenario que nos planteaba nos suena bastante familiar, ¿vale? Tendrá relación con lo que hablábamos del Brexit o Crexit en lo que se refiere a los riesgos que corría la burbuja de la deuda. Y es que a menudo parte de los temas que sacamos a la palestra en el canal acaban siendo noticia meses después, ¿vale? En este caso, que el FMI haga un reporte en el que habla sobre los riesgos que tienen los niveles de deuda cuando hace ya meses hablamos del Crexit, pues bueno, quiere decir que vamos por buen camino y que al fin y al cabo los reportes que vas siguiendo en este canal, de un modo u otro, están bien orientados a que te van prediciendo de manera, creo que correcta o de manera eficiente, cuál es el escenario más previsible de los próximos meses, no solamente en el mercado, sino en el contexto económico global, en la política económica, ¿vale? Bien, como segundo punto vamos a comentar también el plan fiscal de Donald Trump. Fue noticia la semana pasada el hecho de que los republicanos hayan aprobado, leo por aquí notas que tengo apuntadas, el Senado da luz verde a un nuevo proyecto de ley que permitiría a los republicanos promover reformas fiscales sin apoyo de los demócratas. Por lo tanto, ya se queda bastante allano el terreno para la reforma fiscal de Donald Trump. Pero cuidado, ojo, de momento de entrada, la expectativa que causa esto es que es buena noticia para ese plan tan ambicioso de reforma fiscal, de bajada de impuestos, que luego detallaremos, pero hay una cosa que no nos están contando, pero que sí sabemos desde aquí, desde Brújula de Mercado, y es que ya sabemos la cara B, la contrapartida de esta noticia buena va a ser que dentro de unos días nos dirán que los republicanos quizá podrían no dar su apoyo aparte del plan de reforma fiscal de Donald Trump, porque ya sabemos que buena parte del partido republicano no apoya a Donald Trump. Lo hemos dicho más de una vez, era el candidato que no debía salir. Incluso el propio clan de los Bush dijo que no apoyaría a Donald Trump, que no le votaría, ¿vale? Entonces, bueno, sabemos que esto traerá problemas dentro de los republicanos y por eso tenemos que estar expectantes, ¿vale? Tercer punto, ¿quién heredará el trono de la Reserva Federal, de la Fed, el organismo más poderoso del mundo a nivel económico, político, todo? El que decide el valor del dinero a nivel mundial, porque el dinero al fin y al cabo es el dólar, la madre de todas las monedas, ¿vale? El Bank of England, la inflación y la libra. Vamos a ver sencillamente por qué la libra está recuperando terreno. Sí, me ha llamado la atención hablar de la libra porque sencillamente durante los últimos días, digamos las últimas en concreto 2 semanas, nos hablan de que la libra se debilita o se puede debilitar por el tema del Brexit. Pero lo cierto es que la tasa de inflación del Reino Unido sigue creciendo y por eso
una libra que estaba digo ya hace como un año prácticamente, en los mínimos de 30 años, empieza a despertarse ahora y empieza a ver que con una tasa de inflación que recupera fuerza, que vuelve a subir, que se aproxima al 3%, ojo, cuidado con eso, pues se empieza a haber necesidades de que, en este caso sí, no como en el caso de Estados Unidos, que parece que lo posponen continuamente, ni tampoco como en el caso de Europa, que es un miedo o un fantasma que quieren hacer sonar pero que en realidad está muy lejos de producirse. El endurecimiento de la política monetaria en Reino Unido sí es algo posible, porque sí hay razones para hacerlo, mientras que en Europa les faltan razones y mientras que en Estados Unidos se les caen los argumentos a cachos, ¿vale? Y bueno, por último hablaremos de España y de los riesgos de mercado. Hablaremos de la prima de riesgo española a 10 años, hablaremos del índice IBEX 35, daremos simplemente niveles clave y el resto del reporte de mercado de esta semana será gráfico y estrategia, ¿vale? Bien, bueno, pues inicio directamente. Decía, vamos a publicar como primer punto el índice de fuerza de divisa que traigo, que nos refleja sencillamente la evolución o el final de la semana pasada y el inicio de esta, en el que podemos ver cómo claramente hay novedades. Las novedades son una libra que se ha fortalecido bastante, lo veis aquí, un dólar que también está ya tomando terreno, lo veis aquí. Un euro que ligeramente se debilita, eso no es nada, ¿vale? Os recuerdo que el euro es uno de las divisas que más se ha encarecido durante el último año. Y un yen que también se debilita, que sencillamente lo que está haciendo es, ¿cómo diríamos? Se está inmunizando contra los miedos de Corea del Norte, ¿vale? Porque os recuerdo que subía el yen cuando había miedo a una posible guerra en el Pacífico entre Corea del Norte, Corea del Sur, Seúl, Japón como aliado estadounidense, Australia como aliado estadounidense, China como nación aliada de Corea del Norte diciendo que no aceptaría un ataque unilateral por parte de Estados Unidos. ¿Vale? Eso queda inmunizado y el yen pierde fuerza. También era previsible, no he traído el par, por cierto, debía haberlo publicado, pero acordaros que la semana pasada fue uno de los pares que indicamos dólar-yen como bajista. Durante la semana tuvo un repunte, saltó mi stop de pérdidas, un 2% en concreto del capital de la cuenta, pero vamos, es previsible que este par en concreto, el dólar yen, inicie un recorrido bajista si es que bien es cierto, a ver, es facilísimo, si vemos realmente un dólar subiendo y un yen cayendo, el dólar yen es en concreto alcista, ¿vale? Entonces, llegado a ese punto y sabiendo que estamos en zonas de techo, es posible que sea uno de los pares más atractivos cuando se inicien correcciones bajistas, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir directamente con la literatura que empieza en el reporte de esta semana, ¿vale? Que no es otra que ese escenario para un posible crack que preveía el FMI y leo y cito, ¿vale? FMI utiliza un modelo de SGE para proyectar la actual situación financiera global y siniestramente admite que las preocupaciones sobre una continua acumulación de deudas y las valoraciones sobrevaloradas de los activos podrían tener repercusiones económicas globales y al de modelar el próximo colapso llamado entre comillas dislocación. El FMI realiza un análisis de escenarios para ilustrar cómo una revalorización de los riesgos podría conducir a un aumento de los márgenes crediticios y a una caída en el mercado de capitales y los precios de la vivienda, haciendo descarrilar la recuperación económica y socavando la estabilidad financiera mundial, al fin y al cabo. Del informe de estabilidad financiera del FMI, ¿podría el aumento de las vulnerabilidades a medio plazo descarrilar la recuperación global? Esta sección ilustra cómo los shocks en los mercados financieros y crediticios pueden históricamente propagarse o generar impactos globales más grandes debido a los efectos colaterales, la escasez de políticas y los puntos de partida extremos en los niveles de deuda y valoración de activos. Un repentino repunte de las primas de riesgo comprimidas, la disminución de los precios de los activos y el aumento de la volatilidad conduciría a una desaceleración financiera mundial. Con la política monetaria, atención aquí, con la política monetaria en varias economías avanzadas al límite o cerca del mismo, las consecuencias económicas se verían magnificadas por el limitado alcance del estímulo monetario. De hecho, la normalización de la política monetaria se estancaría y se convertiría en algunos casos, se revertiría en algunos casos. Es decir, lo que nos está diciendo es que los miedos o las vulnerabilidades que vimos en 2008 con excesos de deuda entre entidades financieras a través de
los productos empaquetados con deuda, que al fin y al cabo eran las hipotecas subprime, no eran otra cosa que deuda tóxica, deuda incobrable, que sirvió para apalancar productos y prestarse paquetes de deuda entre bancos en un mercado de bajo riesgo. Exactamente algo que se está produciendo, de hecho, los últimos año y pico, 2 años, con la política monetaria actual. ¿Vale? ¿Os suena de algo? Volatilidad, índice VIX en mínimos históricos. Claro que os suena, porque si seguís el canal sabréis que lo comentamos hace ya 3 semanas, si no mal no recuerdo, y de hecho fue uno de los temas que hice en el curso presencial en Valencia, ¿vale? Continúo. Este escenario tiene dos fases. La primera fase presenta una continuación de baja volatilidad, ¿lo veis? Y spreads comprimidos. Los precios de mercado y la vivienda continúan aumentando en los mercados sobrecalentados. A medida que aumentan los valores colaterales, las condiciones de los préstamos bancarios se ajustan para mantener tasas constantes de préstamo a valor y un mayor crecimiento del crédito. Como se discutió, el apalancamiento en el sector privado no financiero ya ha aumentado en la última década en las primeras economías de mercado avanzadas y emergentes. En este escenario, un mayor relajamiento en las condiciones crediticias, combinado con bajas tasas de incumplimiento y de baja volatilidad, lleva a los inversores a ir más allá de sus límites de riesgo tradicionales a medida que la búsqueda de rendimiento se intensifica a pesar de los aumentos de las tasas de política monetaria. Es decir, y yendo al grano y en cristiano, lo que nos está diciendo el reporte es que el primer escenario o la primera fase de este escenario apocalíptico, porque sería una vuelta a la época 2008, implica, uno, la acomodación que hay de crédito, porque al fin y al cabo lo que sobra es dinero, con las mayores récords históricos de inyecciones monetarias de la historia en los mercados de deuda, que es el mercado de bonos, se vuelve acomodaticia la inversión, porque al fin y al cabo desaparece el riesgo por baja volatilidad, es decir, no hay caídas extremas, no hay correcciones de mercado, todo parece ir en piloto automático y como todo parece ir en piloto automático, ¿qué riesgos puede haber por seguir endeudándose? Y es más, como nos seguimos endeudando cada vez más, tenemos que incurrir en buscar de algún modo un rendimiento que nos permita pagar el qué. La tasa de interés sobre toda esa bola de nieve gigantesca que crece de deuda, ¿vale? Es decir, cuando tú pides prestado o generas un beneficio, un crecimiento X que sea capaz de compensar la tasa de interés sobre lo que te han prestado o tú caes en negativo o en bancarrota. Es así de fácil, ¿vale? El problema en realidad, cuando hablamos del Crexit lo comentábamos, el problema en realidad es ese, que si yo cojo 5.000 a crédito, 10.000 a crédito, 100.000 a crédito, con una tasa de interés del 1%, aunque sea el 1 habrá que crecer. Y entonces, ¿qué pasa? Que si por alguna razón las expectativas de crecimiento se interrumpen, el miedo al pinchazo de una deuda tan gigantesca es colosal, ¿vale? Continúo, las primas de riesgo cerca de los niveles mínimos de la década quedan expuestas a una posible descompresión. Por lo tanto, la segunda fase comienza con una descompresión rápida de los diferenciales de crédito y disminuciones de hasta el 15 o 9% en el capital y los precios de la vivienda, respectivamente, a partir de principios de 2020. Cuidado con lo que está diciendo, acordaros de los conceptos de los que seáis más novatos. La descompresión rápida de los diferenciales de crédito se refiere a los CDS, Credit Default Swaps. Los credit default swaps son aquellos diferenciales que miden los riesgos de quiebra no solamente de bonos de deuda estatales, sino también deuda corporativa, ¿vale? Acordaos que en 2016, al inicio del año, fue un problema o dio cierto miedo los credit default swaps de Deutsche Bank y siguen estando ahí, ¿vale? Y continuó también. Este cambio refleja niveles de deuda que rompen umbrales críticos, lo que lleva a los mercados a subir preocupados por la sostenibilidad de la deuda, mientras que las primas de riesgos aumentan, lo que agrava las presiones de desapalancamiento. A medida que aumentan las primas de riesgo, se revelan las presiones de deuda a medida que la relación deuda-riesgo hace que los prestatarios sean más vulnerables a los shocks. Es decir, y por decirlo en cristiano, la sostenibilidad de la deuda se ve, a medida que aumenta o que se vuelve inestable, se ve que puede pegar un pinchazo brutal, monumental, ¿no? Porque al fin y al cabo es un récord histórico en deuda. Y las primas de riesgo aumentan y los mercados se vuelven volátiles, ¿vale? Y por supuesto aparece la tensión, esa tensión de presiones de desapalancamiento, porque os recuerdo que el desapalancamiento bancario fue una asignatura forzosa que se tuvo que tomar en 2010.
Cuando reventó todo en 2009, durante el 2010 asistimos, de 2010 a 2011, 2012, a ajustes bancarios para desapalancar el crédito. Ningún banco quería prestar crédito a ningún otro banco. Lo llamaron la crisis de confianza, creo que era, porque no existían prácticamente préstamos interbancarios entre entidades del año 2009 al año 2011. Se redujo muchísimo los flujos, ¿vale? El aumento del riesgo reduce los bonos a largo plazo, refugios seguros, y los eleva en el resto del mundo. Es decir, vuelta otra vez a buscar activo refugio porque aumentaría la volatilidad en el mercado y lo que conseguiría sería pues que caiga al fin y al cabo el rendimiento de los bonos porque entraría continuamente dinero a refugiarse en ellos, ¿vale? Los segmentos con mayor apalancamiento y valoraciones extendidas son especialmente afectados, eh, lo que genera mayores costes de financiación y tensiones en el servicio de la deuda, ¿vale? Y pongo aquí abajo lo que una vez citamos meses atrás como el Crexit, ese miedo a una ruptura de la deuda. Y aquí están las proyecciones gráficas que nos ha añadido el portal Zero Hedge a este artículo, que sencillamente pues, nos muestran pues, la reducción del equity de los mercados de renta variable de aproximadamente un 5 o un 10%, incluyendo el primero de todos Estados Unidos, ¿lo veis? Precio de la vivienda, caída también significativa, en torno al 4% del precio de la vivienda. Nominal Policy Interest Rates, en los intereses nominales también una bajada de los tasas de interés a niveles negativos. Esto también es uno de los problemas más gordos que se podían plantear, ¿vale? Mortgage and Corporate Debt, una corrección, una contracción también de la deuda, del crédito, ¿vale? Hipotecario y de todo. Al fin y al cabo también está reflejado aquí con la caída del precio de la vivienda. Si no hay crédito hipotecario, la vivienda pincha, ¿vale? Pero de todas maneras, lo más alarmante no es eso. Estas cifras son las estimaciones de lo que podría ocurrir, pero sabemos que cuando eso ocurre aquí se suma una serie de factores de pánico o de euforia que lo que llevan es a dilatar ese tipo de movimientos a zonas extremas, ¿vale? Bueno, sigo para no enrollarme mucho con esto. El reporte fiscal, esto que os voy a comentar aquí suena bastante positivo. La razón es porque está sacado de Infowars, que es uno de los blogs que ha apoyado abiertamente a Donald Trump contra eso que llamaban el Deep State, que en algunos momentos ha parecido que prácticamente iba a anularle o a quitarle en medio a Donald Trump, ¿vale? El mercado de reforma impositiva del presidente Donald Trump podría aumentar el PIB hasta en un 5% y los salarios hasta en un 7% según un nuevo estudio de economistas de la Universidad de Boston. Encontramos que, según el año considerado, el nuevo plan impositivo republicano eleva el PIB entre un 3 y un 5% y los salarios reales entre un 4 y un 7%, explican los economistas. Esto se traduce en aproximadamente 3.500 millones anuales más de salario anual real para el hogar estadounidense medio, 3.500, perdón, dólares más al año para las familias americanas, ¿vale? Los economistas creen que este crecimiento puede ocurrir debido al objetivo del plan de reducir la tasa impositiva corporativa efectiva marginal del 34,6%, perdón, al 18,6%, que creen que aumentaría el stock de capital en un 12 o un 20%. Es decir, y otra vez al cristiano, que te reducen los impuestos sobre sociedades, sobre empresas del 34,6% al 18,6%, lo cual hace que las empresas generen o mantengan unos flujos de capital más elevados y eso se traduce en dos factores, o inversión o empleo. Por lo tanto, anda con la tecla y probablemente se enfoca en la inversión. Y cualquiera de los dos, inversión o empleo, son ¿qué? Factores de producción, es decir, aumentan la producción, el PIB americano, ¿vale? El crecimiento americano. Si bien los críticos del plan han dicho que los rectores tributarios aumentarán los costes para la economía, los economistas de la Universidad de Boston dicen que el plan es esencialmente neutral en términos de ingresos debido a la expansión prevista de la economía. Señala que el cierre de las lagunas tributarias corporativas ayuda a mantener los ingresos del plan neutrales y que los mayores ingresos son el resultado de la ampliación de la base tributaria. También vamos a traducirlo en cristiano todo para que quede bien claro. Lo que están diciéndonos aquí es que si bien se va a ingresar menos a nivel de impuestos, se va a tributar más a nivel de empresas. Porque obviamente cuando un plan como este, si es que se lleva a cabo, aparece en la escena, va a haber muchas sociedades que decidan iniciar su negocio en Estados Unidos o abrir empresas sencillamente porque verán que tiene ventajas fiscales desarrollar su negocio con una tasa impositiva del 18,6% en vez de hacerlo, pues por ejemplo, como profesional, su servicio como persona física, ¿verdad? Entonces ya sabemos que esto ocurrió también en España. Hace unos cuantos años anunciamos, creo que también en el canal publicado, la propuesta que tenía la Unión Europea de subir el IVA
fracasaría obviamente porque lo que haría sería disminuir la recaudación fiscal. Y efectivamente ocurrió. La subida de IVA lo que hizo fue que la agencia tributaria en España facturase menos, recaudase menos impuestos por IVA que lo que hacía antes, porque cuanto más alto estaba el IVA, menos dispuestos estaban a pagarlo los contribuyentes. Y en este caso lo que están planteando es lo contrario. Cobramos menos impuestos, pero automáticamente aumenta la masa cotizante, la masa que paga impuestos. Hay más gente pagando impuestos, más entidades pagando impuestos, ¿vale? El estudio también dice que todos los estadounidenses pueden beneficiarse de este marco de reforma tributaria. La reforma fiscal, marco unificado, ofrece pequeños aumentos en el bienestar de los jubilados actuales y moderados para los trabajadores y las generaciones futuras, afirma el estudio. Todas las generaciones se beneficiarán de la política. Los antiguos se beneficiarán ligeramente de las mayores tasas de rendimiento de su inversión y los más jóvenes de los salarios más altos. El estudio de la Universidad de Boston es similar a los hallazgos del estudio del Consejo de Asesores Económicos presentado a principios de esta semana, que dice que el ingreso promedio de los hogares podría aumentar en $4.000 al año si la tasa de impuestos corporativas se redujese del 35 al 20%. La verdad es que un recorte de impuestos como este, de manera muy conservadora, aumentará el salario medio en alrededor de $4.000 al año durante un tiempo relativamente corto, dijo Kevin Hassett, presidente del Consejo de Asesores Económicos. Si nos fijamos en algunas de las estimaciones más optimistas de la literatura y luego ejecutamos el asunto con tiempo, podríamos estar viendo de 10.000 e incluso $20.000 salarios más altos en relación con la línea de base. Y ese es el mensaje de esta reforma tributaria. Es decir, que de algún modo Trump, idílicamente, esta reforma tributaria se traduciría en que acabaría llegando más dinero al bolsillo de la gente. Y eso se traduce también en más consumo. Y por eso se ha llamado, y leo notas que he tomado esta mañana según estaba viendo la situación de mercado a través de diferentes bloques financieros, Tramflación. Tramflación porque su plan fiscal implicaría por fin sí actividad económica, trasiego económico, transacciones, inversión, empleo, aumento salarial, entonces aumento de consumo y por supuesto y empujaría al alza la inflación, que es lo que esperan ellos, ¿vale? Y ya con esto hago de entrada el gráfico de XY al futuro del índice dólar y veo que vuelve a entrar en ese terreno lateral que durante tanto tiempo esperábamos que entrase. Después de caer todo esto decíamos, tiene que hacer un pullback, tiene que volver. Ahora está aquí, ¿vale? Y bueno, ¿qué puede hacer aquí? Es difícil preverlo, lo normal sería ir recorriendo hacia el 50% de este rango, pero de entrada, si me voy al corto plazo, amigos, aquí sí que encuentro algo muy, muy, muy interesante y es esta figura en vela de 4 horas en índice dólar. Esta figura, amigos, es una figura de cambio, es un hombro cabeza hombro invertido, que muchos lo conoceréis. Claro, ¿qué pasa? Que esta figura me proyecta algo como esto. Eso quiere decir un fortalecimiento fuerte del dólar. Eso me está anticipando el gráfico que se va a aprobar la reforma fiscal de Donald Trump. Oye, lo dejo ahí, ¿vale? Porque adivinos no somos, no tenemos la bola de cristal, pero creo que ponemos en orden las piezas del puzzle, ¿verdad? Para que el que sea avispado intuya por dónde pueden ir los tiros. Un dólar con una figura de cambio, una figura muy alcista. Un dólar fuerte solamente se justifica por buenas noticias en Estados Unidos, ¿vale? Porque la Reserva Federal no te va a fortalecer el dólar, visto lo visto. Bien, y con esto salto directamente a quién es el que va a heredar el trono de la Reserva Federal. No es probable que esto dure, al menos no si las políticas fiscales y desreguladoras del señor Trump logran impulsar un crecimiento más rápido. La Fed de Yellen ya está elevando las tasas y desapalancando, mejor dicho, el balance de 4,5 billones de dólares que construyó en 8 años la Reserva Federal, a base de comprar bonos, ¿vale? La pregunta para el señor Trump que debería hacerse es quién debe administrar la Reserva Federal durante esta transición monetaria incierta, especialmente si la economía deja su estancamiento de lento crecimiento. Con la tasa de desempleo ya en el 4,2%, el personal de la Reserva Federal está preocupado de que el aumento de los salarios haga subir los precios, por lo que las tasas de interés tendrían que aumentar para evitar la inflación. Sin embargo, como ha reconocido la señora Yellen, con algo de perplejidad, la inflación ha sido notablemente contenida. No puede explicar por qué no se ajusta a los modelos económicos actuales de la Reserva Federal. La tasa de participación laboral se mantiene a niveles bajos que no se habían visto desde la década de los 70 y una de las razones de salida de los hombres en edad de trabajar de la fuerza de trabajo. Ojo, que una vez más en Brújula de Mercados esa variable la hemos comentado también muchas veces cuando se hablaba de la Reserva Federal y de la posible subida de tipos, que la fuerza de empleo americana sigue siendo extremadamente débil y que no ha recuperado los niveles previos a la crisis, ¿vale? Y continúo. Esto encaja con la
cosmovisión neokeynesiana dominante de la Reserva Federal de que los recortes de impuestos no son favorables al crecimiento y Estados Unidos está destinado a una larga era de estancamiento secular. Eso no es lo que Trump hizo en campaña. Y la pregunta es si la Fed de Yellen Powell, Powell es uno de los posibles candidatos, y que está en la misma línea que Yellen, porque ya es uno de los consejeros de la Reserva Federal que siempre ha estado de acuerdo con ella hasta la fecha, ¿vale? Si, la pregunta es si la Fed de Yellen Powell acomodaría un crecimiento más rápido, sentiría que debe aumentar rápidamente las tasas de interés. A menos que cambien sus modelos económicos o expectativas, la Fed actual no lo hará. Es decir, la Fed actual no va a ir en la línea de Donald Trump. Eso lo sabíamos desde el principio. Todo lo cual aboga por un nuevo liderazgo. La señora Yellen está atada a los modelos y supuestos actuales y nada en los 6 años del señor Powell como gobernador de la Fed ha sugerido un punto de vista diferente. Sus muchos discursos han ido de la mano del status quo en ese momento, incluso cuando muchos de sus colegas han distendido en palabra o voto. No es probable que anule al personal, es decir, que el señor Powell tampoco va a ir por una línea diferente a la que va Yellen. Si ganase Powell, si Powell fuese el nuevo presidente de la Reserva Federal, el mercado no va a descontar un cambio en la política monetaria. Pero aquí viene lo interesante. El señor Taylor es un economista de Stanford que tiene una regla monetaria que lleva su nombre. Traería respeto académico al Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Trabajó en el Tesoro con George Bush y evitó que extendieran los pánicos monetarios en Argentina y en la posguerra de Irak. Bien, pero aquí viene el candidato estrella, ya lo vais a ver. El señor Wars es un exgobernador de la Reserva Federal que fue parte del círculo interno de Bernanke durante el pánico financiero de 2008. Él diagnosticó correctamente las débiles posiciones de capital y liquidez del sistema bancario, incluso cuando los reguladores de la Fed de Nueva York dijeron que el problema se limitaría a Bear Stearns. Esta experiencia de crisis en una recomendación importante para el presidente de la Reserva Federal porque podemos enfrentar turbulencias financieras a medida que la Fed suba las tasas y desapalanque su cartera de bonos. Como advirtió el señor Wars, cuando abandonó el Banco Central en 2011, la Fed ha llevado a los inversores a activos más arriesgados con consecuencias inciertas. ¿Quién sabe qué podría aparecer desnudo a medida que la marea retroceda? El señor Wars también tiene credibilidad con los principales banqueros centrales en China, en Europa y en Japón, que deberían esencialmente en cualquier nueva moneda o pánico, serían esenciales en cualquier nuevo escenario de pánico financiero. ¿Vale? La Casa Blanca ha filtrado que dos de los finalistas de Trump son Kevin Warsh y John Taylor. El señor Trump y el país lo harán mejor con una nueva voz que sabe cómo manejar una crisis y que cree que un crecimiento económico más rápido sin inflación es posible y necesario. Y ese es el señor Warsh, ¿vale? Bien, bueno, pues con esto ha quedado claro el posible trono de la Reserva Federal en qué 4 candidatos está, ¿vale? Muchos diarios han publicado a Powell como el sucesor de Yellen, pero vemos que en realidad Trump no es una apuesta que tenga, no confía en que Powell sea una alternativa. Venga, que continúo con esto. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, dice que la inflación ha aumentado aún más después de alcanzar el nivel máximo desde el año 2012. La inflación alcanzó el 3% en septiembre, su nivel más alto de más de 5 años, impulsado por alimentos y combustible más caros. Bien, os he traído la tasa de inflación para que veamos ese 3%, ¿vale? Y que veamos que efectivamente sigue empujando al alza. ¿Y qué más? Y os he traído, por supuesto, ya gráficos, que es lo que muchos queréis. Queréis ver dónde meter la pasta, dónde meter dinero, dónde empezar a operar esta semana. Bueno, he traído Eurolibra, vela mensual, cuidado, este es un gráfico de órdago, es larguísimo. Y ahora vais a ver un gráfico de más corto plazo que nos permita proyectar un poco el precio, ¿vale? Pero vemos como la libra, que se ha fortalecido y que hay un euro que ya estaba muy fortalecido, pues creo que es uno de los activos que más me llama la atención a la hora de buscar. No es el único que he traído con el libro, ¿vale? Veo aquí en vela ya semanal, si no me equivoco, no diaria, perdón, veo aquí como tengo una serie de niveles máximos y que estoy dentro de un rango, ¿vale? Este rango es similar a este otro y a este otro. Entonces, ¿qué veo? Veo que probablemente canalizaremos dentro de este rango, es decir, el precio va a quedar aquí atrapado y más bien veo probable un descenso en el precio si miro el gráfico diario. No obstante, cuando miro el precio en H4, veo que hay otro microrango aquí, ¿lo veis? Y que estoy muy cerca de esta zona de techo de suelo, ¿lo veis? Entonces, ¿qué creo?
hay un cruce de media de 55 sobre 200, eso puede impulsar el mercado al alza, pero francamente, a mí me parecería que sería interesante para los que buscan un movimiento alcista comprar si en las próximas horas viese un 0,8875 en esa libra dólar, perdón, euro libra, un 0,8875, quizá un repunte al alza del euro frente a la libra, ¿vale? De lo contrario, creo que lo que habrá en términos generales ya sabéis lo que es. De cara a esta semana, a la siguiente, debilidad en el euro frente a la libra, un movimiento bajista en el euro libra, ¿vale? Con eso salto al siguiente gráfico, que no es otro que, y se me ha olvidado cambiar el título, pero es libra franco suizo. Libra franco suizo porque fijaos dónde me encuentro. Me encuentro en el techo de este rango, ¿lo veis? Y además de uno podría decir, bueno, pues es quizá el momento de comprar porque si entra en este rango va a hacer un buen recorrido alcista. Bueno, para empezar, si eso ocurriese, el objetivo que tengo es 1,34. Libra franco suizo 1,34. Pero ¿qué pasa? Que hay que tener mucha precaución. Es cierto que ha roto la media de 55, se ha apoyado sobre ella y que apunta al alza, tiene fuerza, va para adelante. Es posible que sea una onda correctiva lo que ha hecho con estas dos velas rojas, ¿vale? Y siga para adelante. Pero mientras tanto, en el corto plazo, me encuentro con esto. Y esto quiere decir que estamos por debajo, ¿lo veis? De ese máximo de aquí y que esta figura que me da, lo que me está dando es que, cuidado con ella, puede sencillamente seguir corrigiendo el precio hasta el 1,2890. Pues ponte el 1,29, ¿vale? Por redondear esa cifra. Puede haber una corrección hasta el 1,29, una venta. De hecho, es una posible venta casi intradiaria para las próximas horas, de aquí a mañana o pasado, ver si esto nos corrige hacia el 1,29. Y en el largo plazo, pues bueno, en cuanto veamos que esto, en vez de corregirnos, se consolidase por encima de ese 1,30, pues bueno, sería una buena oportunidad para comprar buscando el 1,34, que son cuatro figuras que no vienen nada mal en un par como Eurolibra, ¿vale? Voy ya a la prima de riesgo de España y me meto en el tema de España y de cómo está el mercado español, ¿vale? Veo que la prima de riesgo disminuyó, pero tras los sucesos de activación del 155 artículo de intervención de la suspensión del gobierno autonómico de Cataluña y de, además, yo creo incluso del anuncio ese de desobediencia que ha hecho parte del gobierno actual de Cataluña, que llama la desobediencia civil a la población, pues ¿qué pasa? Que desde luego no son noticias que calmen al mercado. Lo que vemos es que la prima de riesgo lo normal es que repunte, ¿vale? La prima de riesgo a 10 años, la deuda española a 10 años, cuesta colocarla cuando parece que hay riesgos de desintegración territorial en España, ¿vale? Y IBEX 35, esto es un gráfico antiguo, tiene ya como 2-3 semanas, pero es que sigue siendo el mismo, lo vais a ver ahora en el corto plazo. He tenido un gráfico reciente de corto plazo del IBEX 35 actualizado a hace pocos minutos, pero es que en realidad el escenario en el largo plazo no ha cambiado. Seguimos aquí, ¿vale? Seguimos en esos 10.200 y pico puntos. No hemos violado la media de 55 en el largo plazo, porque esto es vela semanal. La violamos, de hecho, con el tema de Cataluña y la recuperamos rápido, ¿vale? Mi objetivo hace 3 semanas seguía siendo que la pérdida de la media de 55 en un canal bajista me traería el IBEX a los 9.300 puntos. 9.300, cuidado, ¿eh? Pero claro, antes tendría 9.800 también como posible objetivo bajista. Ahora bien, si me voy al corto plazo, para concretar un poquito más esto, lo que me voy a encontrar es, pues, lo que os digo, esto, que es que sencillamente es, ¿lo veis? Que estamos aquí, apoyados en el corto plazo en vela diaria, en sesiones de vela diaria, agarraos como una garrapata a la media de 200. De ahí nos sacas como un clavo al precio, ¿vale? Estamos aquí, no nos movemos de aquí y esa es la clave realmente. Yo creo que la pérdida de los 10.150 puntos, los 10.100 puntos, por dar una cifra redonda, los 10.100 puntos que los tenéis aquí, esta pérdida de los 10.000 puntos es lo único que va a desatar pues la alarma, ¿vale? Y que entonces detonará un movimiento bajista hacia esta zona que son los 9.300, ¿vale? Eso es lo único que alarmaría. Por lo demás, ¿qué pasa? Que viendo que esto tiene muchísimo contenido político, una solución política podría repuntarte el IBEX fuertemente al alza, ¿vale? Entonces, por eso nos podemos fiar de esto, ¿vale? He traído también el DAX. Vamos a sacar primero el calendario semanal y ahora ya saco DAX y SP500, ¿vale? Atención, PIB trimestral británico el miércoles, ¿vale? Así que podría mover la libra. Hemos dado diferentes escenarios para libra, aprovechadlos, ¿vale? Decisiones sobre tipos de interés del Banco Central Europeo, aprovechar también, ¿lo hemos sacado o no? Ese gráfico en el eurodólar, lo tenemos aquí ahora. Un gráfico en el euro al que está a punto de caramelo, un hombro cabeza a hombro buenísimo, pero hasta que no veamos que eso se rompe no empezamos a vender, ¿vale? Porque ya somos perros viejos. Sabéis que muchas veces una figura como esta puede hacer una falsa ruptura y llevarte dilatado hasta arriba el mercado y arruinarte por completo, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer?
a estar muy pendientes de la decisión de tipos del Banco Central Europeo y el PIB trimestral norteamericano, que también dará su empujoncito. Si saliese positivo, si saliese mejor de lo esperado, sin duda alguna empujará más a la baja esa figura que os voy a sacar ya bajista en euro-dólar, que es esta. ¿Vale? ¿Por qué creo que es una figura bajista? Bueno, pues porque aparte de esto en cabeza hombro micro que se formó aquí, que empujó el precio hasta acá, hay otro, que es este, y que tiene muy buena envergadura. ¿Hacia dónde me lleva? 1.1530 y 1.1450. Repito, 1.1530, 1.1450 en caso de que la figura complemente esto. Los que sois más novatos, mi operativa, la que yo suelo hacer es, bueno, de hecho he vendido, ya lo sabéis de hace 2 semanas, he vendido toda esta parte de aquí. He mantenido hasta esta mañana, que cerró por aquí, sencillamente porque en el intradía mostraba que podía rebotar perfectamente estas zonas, ¿vale? Ahora lo que habría que esperar es una ruptura. Idílicamente, lo mejor sería que tras una ruptura de estos niveles buscásemos pullbacks y en los pullbacks empezásemos a vender, ¿vale? Podemos vender, si queréis, ya en cuanto veáis aquí en estas velas, en intradía, algún patrón bajista, podéis aprovechar para vender. Lo ideal es que si vendéis ahí, aprovechéis para, tras una ruptura, buscar un pullback y empezar a vender más. Funcionó con el neozelandés, lo hicimos y se cumplió perfectamente. Durante 3 semanas hemos encajado muy bien el precio en el neozelandés. Está aquí, de hecho, os lo saco. El neozelandés subimos predecir desde aquí la venta, ¿vale? Hablábamos de que iba a hacer un hombro, que muy probablemente hacía un hombro, que no teníamos nada que perder porque estábamos en zonas bastante limítrofes y que podíamos vender con estos cercanos. Vendimos, cumplió el hombro, cerramos, esperamos, dio para arriba, rompió la figura, cogimos la bajada. Aquí, en cuanto mostró 1 o 2 velas de cambio, dijimos, salgámonos, que hacen un pullback. Y la semana siguiente dijimos, si llegase a estos niveles, podría invitarnos a vender de nuevo. Subió, vendimos de nuevo y hemos vuelto a coger durante la semana anterior esta nueva bajada. Por lo tanto, 1 y 2 tramos que se anunciaron con anticipación, bueno, este también, perdón, con anticipación en brújula de mercados, ¿vale? Y que algunos seguro que estoy seguro que lo habéis operado. Yo lo operé, desde luego. Renta variable, SP500, de nuevo, ponemos niveles de compra, los 2.555 puntos y los 2.540 puntos, 45 puntos aproximadamente, ¿vale? Como niveles clave en esta corrección que estamos viendo para posibles compras. ¿Por qué? ¿Por qué no decimos que hay que vender? Porque sencillamente, ¿quién va a vender con un gráfico como este? ¿Estamos locos? Esto está fuera de control, eso se te va de las manos. Esto es una subida tan escandalosa que aquí no puede meterse nadie a vender, ¿vale? Porque te pueden llevar hasta el infinito el mercado para arriba. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos sencillamente en cada corrección que haga comprar, porque el SP500 con un gráfico como este sigue siendo alcista hasta que no cambie algo en el escenario de la política económica norteamericana, ¿vale? DAX Etra alemán, me vengo aquí, ruptura de máximos de nuevo, ¿y qué vamos a hacer? Pues esperar, fijaos, número uno, que no pase desapercibido, que está tocando el techo del canal, ¿lo veis? Este canal que tengo aquí dibujado, cómo el precio se adapta perfectamente en muchas velas a esto. ¿Qué creo? ¿Va a dar cambio? ¿Va a venir para acá? No lo creo. Lo que creo es que va a funcionar muy bien los máximos, que va a retroceder, si es que lo hace ligeramente, hacia los 12.800 puntos, 12.850, me da igual, sobre esa zona, es zonas de compra, porque el DAX es alcista. Así que el que esté dentro alcista, no pasa nada, paciencia, que se espere tranquilamente a que haga su impulso alcista, que lo tenemos proyectado, ya lo dijimos hace una semana o dos, en 13.300 puntos, sería nuestro estirón, lo que esperamos ver. Tenéis en gráfico los 13.312, pero son 13.300 redondos lo que esperamos ver. Y obviamente lo que creo que ocurrirá será que si tenemos 1, 2, 3 sesiones negativas, no pasa nada. 12.800 son zonas buenas de compra, 12.825 son zonas buenas de compra y por ahí podemos esperar sencillamente a cargar aún más la cesta esperando a que suba, ¿vale? Eso es todo. Nada, fin del reporte de mercado. Espero que os sea útil, espero que se vea bien la semana y sobre todo espero vuestros comentarios al pie de este vídeo. Un fuerte abrazo y suerte a todos. Chao.